Está escuchando Bichas y Cine, un podcast donde se habla de películas mientras se bebe bichas. Seguinos en Instagram y Twitter como @bichasycine. Ahora su host, Ernesto Valle. Gracias por darle play al episodio 17 de Bichas y Cine. Este es un episodio súper especial porque es la primera vez que tenemos al realizador de la película que hablamos. No nos adelantemos, todo a su tiempo. Qué alegre que nos vuelvan a escucharse así, y si esta es la primera vez que nos escuchas, pues la más calurosa bienvenida. Este episodio es traído a ustedes gracias a patreon.com/bichasycine, el Patreon de Bichas y Cine, que pues es un espacio donde hay reseñas, cineforos, entre otras cosas. Tenemos membresías de 1, 3, 5 y hasta $10 al mes. Suscríbete y compartí este episodio si te gustó. También si nos querés poner 5 estrellas, pues solo métete a ratethispodcast.com/bichasycine y ahí están las instrucciones de cómo hacerlo. Esto nos ayuda a que otras personas como vos descubran el podcast. Participa en Bichas y Cine con un mensajito de voz desde nuestro perfil de Anchor. En la descripción te dejo el link. Y antes de comenzar, dos cosas. Gracias a quienes hacen posible que Bichas y Cine sea gratis y continúe siéndolo por siempre. Sebastián, Ronnie, David, Sara, Pedro y Gretel. Y ahora, un mensaje para esas personas que quieren hacer su podcast, pero no saben cómo hacerlo. Hacer un podcast ahora es mucho más fácil. Todo lo que necesitas es Anchor. Esta es una herramienta web totalmente gratis que te permite subir audio, grabarte, invitar amigos a que se unan a tu conversación, ponerle música e incluso editarlo. Puedes utilizarlo ya sea desde tu computadora o un celular. De verdad es súper fácil. Además, ellos se encargan de distribuir tu podcast por las principales plataformas como Spotify, Google Podcasts, entre otras. Si se animan, descarguen la aplicación Anchor o visiten anchor.fm para comenzar. Bueno, dejando ya el anuncio comercial, vamos a comenzar. Luego de la muerte del poeta Ernesto Cardenal, la lista de los nombres de grandes escritores nicaragüenses vivos pues se acorta. Y posiblemente luego de Cardenal, el segundo nombre que se nos viene a la mente, así como al bolsazo, es el de Sergio Ramírez. De esto y otras cosas hablábamos en un pequeño grupo de amigos que tenemos ahí en WhatsApp acerca de una propuesta de podcast que todavía está en construcción y que esperamos que salga pronto. En medio de esta plática salió bailando el docu Sergio Ramírez, la herencia de Cervantes en Centroamérica. Antes de que caigamos en el tema, quisiera agradecerle a Andrés Moreira, que fue el motor de esta bonita plática que tuve con el realizador de este docu. Y hablando de Andrés, justo acaba de sacar su poemario La suma de los daños, el cual pueden encontrarlo en Amazon y pronto en físico acá en Nicaragua. Una última cosa, por obvias razones, la conversación no pudo ser realizada en físico, por tanto la calidad del sonido no es la mejor, pero se escucha y se aprecia bien, espero les guste. Sergio Ramírez, la herencia de Cervantes en Centroamérica, es un documental dirigido por el cineasta nicaragüense Iván Argüello Lacayo, y aunque la obra fue estrenada en el Festival Internacional de Cine Documental y Cortometraje Cinevi de Bilbao, España, desgraciadamente su estreno en Nicaragua y el resto de Latinoamérica está por ahora pospuesto por el cierre de los cines a razón de la pandemia del COVID-19. Sin embargo, no se me ahueve, que don Iván nos contó que sí o sí va a ser estrenada en el país. Filmada en Nicaragua, Costa Rica, España, México y Chile, este docu cuenta con entrevistas a intelectuales, académicos y creadores literarios como Eric Blandón, Carlos Tunerman, Michelle Nájeles, Leonel Delgado Aburto y Werner Mackenbach. Pero basta de cháchara, escuchemos al director del documental hablando sobre cómo surgió la idea de esta pieza y cómo fue el proceso de hacerla. Bueno, antes de responderte la pregunta, yo me siento honrado de que me hayas invitado y te agradezco pues esta invitación, sobre todo en estos momentos que las personas mayores, digamos, estamos no solamente invisibilizados, sino que seríamos los que estamos en la primera línea para poder ceder el lugar a los que se tienen que salvar de esta crisis, de esta pandemia, ¿verdad? La idea de hacer el documental surge precisamente en Bilbao cuando yo estaba de jurado del Festival de Cine Cinevi.
de la 59 edición. Estando yo allá, se anuncia que le otorgaron el premio a Sergio Ramírez. Yo, que no tenía mayor relación, digamos, con el tema de la narrativa y de la escritura de la literatura en sí misma, pues por ser un nicaragüense que estaba allá y en una situación de cierta manera prominente, comenzaron a preguntarme que por qué el gobierno de Nicaragua no se pronunciaba, pues, alrededor del premio que se le otorgaba a Sergio. Y bueno, pues yo no podía responder, porque esa era una pregunta que tendría que responder el gobierno, no yo. Es decir, yo más bien me sentí orgulloso como nicaragüense de que un otro nicaragüense fuera distinguido con ese honor, pues, y era la primera persona en ganarlo, pues. A mí me parecía que era súper relevante. Entonces, el silencio oficial, para mí, a mí lo que me dio la idea es que quienes nos dedicamos al trabajo cultural somos gente que hacemos el trabajo a pesar de todos los obstáculos que nos ponen las instituciones, que nos ponen a veces las críticas cuando no se entiende el trabajo. A veces nos juzgan, digamos, con criterios políticos o religiosos. Y para colmo, pues, es casi como si tuviéramos que pagar para trabajar, porque tenemos que vivir de hacer otras cosas. Entonces, se me ocurrió la idea de hacer una película sobre Sergio, pues, siempre y cuando él lo permitiera, siempre y cuando él estuviera de acuerdo. Y entonces comencé a convocar a dos personas. Uno, Juan Zubillaga, que hasta entonces había sido un cooperante con Nicaragua de muchos años, y a Eric Blandón, que con él hice ya un proyecto anterior sobre la música del norte de Nicaragua, y que me parecía la persona ideal, uno, por ser un profesor de literatura, dos, por ser un investigador de estudios culturales, y por conocer bastante de cerca todo el ambiente y tener, pues, prácticamente todos los datos necesarios como para enfrentar una película cultural. Entonces, con esas dos personas que decidieron correr el riesgo conmigo, nos lanzamos a la aventura, primero de pedirle a Sergio autorización para hacer la película, marcando también que íbamos a hacer una película independiente incluso de él. Estábamos pensando en hacer una película que se planteara en principio el mayor respeto a la figura, a la trayectoria y a la obra de Sergio, pero en la cual no íbamos a plantearnos temas de complacencia desde ningún punto de vista. Y eso le pareció bien hacer. Una vez que teníamos esa autorización, internamente el grupo de los tres nos pusimos de acuerdo a qué era lo que queríamos contar, pues, porque primero estamos hablando de una obra muy grande, una obra de más de 50 libros, lo que equivale a que es una persona que ha publicado casi un libro por año desde que inició su trabajo de escribir. Uno de los grandes logros del docu, sin duda alguna, es el retrato humanizado y cercano que hacen sobre Sergio, y sobre todo esta indagación alrededor de la figura literaria de Sergio. Es decir, por lo general se suele exponer que creadores como Rubén Darío, como los Ernesto o el mismo Sergio son fenómenos como de generación espontánea, que de repente no había nada y ¡puf!, aparecieron, ¿no? Y por ejemplo, aludir a figuras como Juan Aburto en su calidad de mentor de Sergio, o ese apadrinazgo de Mariano Fiallo Gil con el movimiento Ventana, hace mucho en aportar esa calidad humana y cercana de esta figura. Y creo que los documentales tienden en gran medida a presentarnos ese recurso. Y en ese sentido, lo hace, ¿no? Un Sergio que, si bien tiene todo el mérito de su creación, es producto de un proceso histórico y de un contexto sociocultural particular. ¿Cómo abordaron esto? Una primera cosa que nosotros establecimos, eso sí fue desde noviembre, es que no queríamos tener a Sergio Ramírez hablando a cámara, es decir, hablándonos nosotros. Entonces, si te fijas en la película, él siempre está hablando con público, siempre está dirigiéndose a otras personas, y nosotros rescatamos algunos de esos momentos. Pero todo lo que hay alrededor de la parte, a la aproximación al personaje, está a partir de su literatura. Y para eso lo que hicimos fue convocar primero a múltiples autores latinoamericanos, bueno, de todo el mundo, pues, pero fundamentalmente latinoamericanos, e investigadores, para poder tener esa aproximación, porque Sergio, por tener tantos años en el ejercicio del oficio, haber sido funcionario en diferentes cosas y estar expuesto constantemente a los medios, entonces, ¿qué mejor
aproximación podemos tener nosotros si comenzamos a buscar en su obra, en su pasado, y aproximarnos a través de sus lectores, y en este caso serían todos los autores que lo conocen a él, que lo han leído, que participan en los eventos que han sido convocados para Centroamérica Cuenta, etcétera, quienes nos acerquen, digamos, a ese personaje, y procurando tener, por otro lado, los sustentos de quienes fueron los guías de él, en este caso Juan Aburto, en otros casos, pues los diversos personajes que van apareciendo a lo largo de la película, y tratando de evidenciar, por otro lado, que Sergio Ramírez no es una persona que anda sola ahí, sino que hay un montón de gente escribiendo, haciendo, contribuyendo con todo un movimiento, no solo nicaragüense, sino regional, literario. Y entonces ese era pues como un objetivo central, que bueno, por eso es que ahí también se hace mención a diversos autores pues, a lo largo de la película. Al ver el documental, uno de los elementos que a mí me llamó mucho la atención es esta contextualización histórica que aporta la pieza. Esto a ratos me parece que funciona como cierto contrapunto narrativo y discursivo que a la vez se comunican entre sí. Por un lado, la masacre del 23 de julio del 59 y por el otro, el abril del 2018. Es decir, la historia y mucho del quehacer de Sergio y de su contexto se enmarca en estos dos momentos, pues capaz más en el primero, ¿verdad? ¿Esta contextualización fue adrede o cómo aparece y cómo ustedes la utilizaron dentro de la historia? Todo el documental está lleno de accidentes. Es decir, cuando nosotros nos planteamos hacer este documental, todavía no estábamos hablando de abril de 2018, estábamos hablando de noviembre del 17. Y entonces nosotros arrancamos la filmación exactamente el día 18 de abril mientras en Nicaragua estallaba. Eso era en España, mientras acompañábamos a Sergio a las actividades previas a la entrega del premio. Y ese día estalló la crisis en Nicaragua. Y realmente a la hora de tener ya todo el material, o buena parte del material, nos damos cuenta que nosotros vamos a hacer un recorrido de casi 60 años, porque se inicia en 1959 y estamos en el año 2018 en dos grandes crisis nacionales con muertos, siendo la del 59 4 muertos de estudiantes y estando a las puertas de una masacre de más de 300 nicaragüenses. Prácticamente la historia misma le estaba dando el marco a este trabajo. Por eso iniciamos con lo del 23 de abril y cerramos demostrando un poco la situación de Nicaragua a partir del 18 de abril. La idea no era entrar a editorializar sobre lo político, porque la película en sí misma no tiene un editorial, pero lo considerábamos importante porque estamos hablando de figuras históricas y estamos hablando de un recorrido en el tiempo que no podíamos ignorar. A partir de su experiencia, a mí de repente me nace la duda de cómo hacer cine y distribuir cine nicaragüense entre crisis. Bueno, la verdad es que creo haber hecho cine siempre en todas las crisis, porque si bien es cierto, los 80 parecieran un capítulo dorado, no lo fue, pues. Es decir, nosotros vivíamos en crisis. En el instituto, por ejemplo, siempre se nos dañaba un vehículo, se nos dañaba la cámara, faltaba presupuesto para financiar las producciones, o teníamos que estar metidos en las zonas de guerra, lo cual, es decir, muchos pueden siempre estar en crisis. Yo creo que lo difícil de eso es apartarse de las crisis y lograr centrarse en lo que uno quiere decir, porque por decirte algo, digamos, yo hice Teoteca 183, así se llama la película, durante la guerra, durante uno de los episodios más cruentos de la guerra de Nicaragua, en la zona de Jalapa. Estuve 3 meses prácticamente en un infierno de balas y morteros y de cadáveres, aunque no tenía claro qué iba a ser esta película. Yo no quería tener a cuadro exactamente lo que yo estaba viendo. Yo más bien quería retratar lo que la gente sufría estando ahí. Y entonces, a pesar de que pues logré filmar muchas imágenes bélicas y todo eso, y cadáveres y heridos y todo, logré tener un retrato de lo que el nicaragüense de a pie, la persona que vive en esa zona, tiene que enfrentar al quedarse en medio de un fuego cruzado. Y entonces
verse obligado al éxodo, a dejar sus casas, a tener que irse a refugio o unas cuantas cosas y estar dispuesto a perder todo, animales, cosechas, todo, pues. Y entonces, bueno, al final la película es eso, pues un reflejo de cómo la gente sobrevive. Lo mismo es Mujeres de la Frontera, que es una consecuencia de esa película. Mujeres de la Frontera fue la película más precaria que se haya hecho. Y además uno de los primeros largos nicaragüenses que se hicieron. Bueno, en realidad está considerada el primer largo de producción nacional. Es la primera vez que el instituto se aventó solo a hacer una película que iba a tener ese metraje. Sin embargo, pues no había presupuesto, y aparte nos agarró eso en una de las peores crisis económicas del país, donde el Córdoba se devaluaba cada semana un 200, un 300%. Entonces, a veces llegábamos a la producción con unos sacos de bramante cargados de dinero que no valían nada. Y entonces la producción se tuvo que enfrentar a una forma distinta de financiar el proyecto, porque entonces lo que hacían era que intercambiaban cosas, pues entonces de pronto venían no con el dinero, sino con la vaca en pie, y ahí había que matarla para alimentar a todo el personal que estaba trabajando y resolver muchas cosas. Entonces yo creo que aquí lo difícil de las crisis es enfocarse y hacer lo que uno considera que debe hacer, y que es lo que permite, por otro lado, creo yo, que las películas tengan una cierta permanencia en el tiempo, que no se queden en la coyuntura que estamos viviendo, porque si eso fuera así sería trágico. Don Iván, usted es posiblemente uno de los nombres que se hace referencia cuando se habla de INCINE. ¿Cómo es para usted, siendo un cineasta con mucha trayectoria, enfrentándose a un proyecto de esta envergadura? Pues, ¿cómo lo enfrentó? Pues, ¿qué recurso usted tenía para desarrollar este proyecto? Esto me agarra prácticamente en una etapa de madurez, no solo creativa, sino de madurez de edad, pues. Y entonces pensé que la película iba a ser, desde un primer momento pensé que iba a ser una película incómoda en términos políticos, por el personaje que estábamos tratando, por el mismo elemento que a mí me había impulsado a proponer esta película, pero nunca pensé que iba a llegar a ser tan incómoda como realmente fue, porque nosotros queríamos estrenar en 2018, hacia mediados o finales del año. Sin embargo, la crisis de abril nos arrastró a lo largo del proceso, porque no pudimos completar el esquema de financiamiento que queríamos, porque no pudimos rodar en los tiempos que queríamos ni en las locaciones previstas, porque tuvimos que agregar costos como ir a buscar las imágenes a Costa Rica, a México, a Chile, además de España, que ya estaba, y por tener que complementar las imágenes de Nicaragua en medio de una situación que era muy complicada para los medios de comunicación. De hecho, las filmaciones de León implicó pues el decomiso de nuestro equipo durante varios meses. Y eso que nosotros no estábamos ni en momentos álgidos de marcha ni nada, y estábamos tratando de obtener paisajes, vistas de la casa de Rubén Darío, de la ciudad de León y todo eso. Sin embargo, pues tuvimos que enfrentarnos a todas esas cosas, a estar detenidos en León durante 5 o 6 horas, dando explicaciones, revisando todo el material, explicando, y al final nuestro equipo quedó requisado. Permaneció así durante unos cuantos meses. Luego me ha dado, por un lado, la alegría de que pude terminarlo, de que pude completarlo. Tuve que enfrentar yo la edición, que no tenía previsto hacer, y prácticamente convertirme en una especie de hombre orquesta, tratando de hacer la mayor cantidad de cosas que estuvieran a mi alcance. Y claro, con la colaboración de Juan y de Eric, pues que esto se pudo hacer. Sin embargo, me deja, por ejemplo, una frustración muy grande en este momento el no haber podido estrenar en Nicaragua. Primero porque, bueno, pues ya teníamos la película, pero no sabíamos si nos iban a permitir tener una presentación en cine. Una vez que ya logramos que eso se abriera, pues no llegamos al estreno porque se tuvo que cancelar. Y para mí esa es una de las grandes cosas que me frustran, porque, bueno, pues mi objetivo primario al hacer cine es traer mi mirada a mis coterráneos, pues a mi país, a mi sociedad, y tener el feedback de la sociedad, que es muy importante, pues muy básico. Segundo, que iba a tener
una temporada de exhibición en los cines, y esto es un requisito importante que le permite a las películas transitar por los festivales. Muchas veces, si las películas no tienen una exhibición en sala, no pueden acceder a festivales que hacen que la película tenga un vuelo mayor. No estamos hablando propiamente de comercio, estamos hablando de recorrido de la película, de alcance, de menciones de la película, y eso posibilita que más gente lo pueda ver. Entonces, quisimos hacer una película totalmente cuidada. Era muy difícil trabajarla porque el momento de Nicaragua sigue siendo demasiado emotivo en este momento. Cuando digo demasiado emotivo, estamos ante el duelo de los caídos, estamos ante el duelo de una situación irregular, estamos ante el duelo de un país que perdió ese look y esa imagen de desarrollo económico, de paz, de tranquilidad, que vos y yo vivimos, por ejemplo, algunos años en el Festival de Poesía de Nicaragua, que era posible hacer todos esos eventos, y de pronto pues ya todo eso no está. Y hacer una película en medio de esa situación que no se contamine propiamente de ese, es decir, que recoja ese momento de emotividad, pero que no contamine tu pensamiento, porque es muy difícil equilibrar un contenido con el otro. A la hora de hacer ese balance, de hecho, mucha gente me ha reclamado que lo que el documental muestra de abril, de la crisis de abril, no refleja lo que en realidad sucedió, ¿verdad? Que se queda corto. Y en realidad no estaba haciendo yo un documental sobre la crisis de abril. Ha sido un trabajo complejo, pero es importante que lo vea esta sociedad, que es la huella de todos los eventos que ahí se narran, pues. Y esto fue un poco el conversatorio que tuve con Iván Argüello Lacayo, uno de los cineastas con mayor trayectoria nacional e internacional de la generación de InCine. Pasó una buena cantidad de años en México trabajando en diferentes cadenas televisivas como guionista, y a su vuelta a Nicaragua pues ha estado bastante activo en las esferas culturales. Reafirmo mi gratitud con don Iván y con Andrés, que hicieron posible este episodio. Para resumirles qué es lo bueno de este documental, yo creo que el proceso de humanización de un personaje, sobre todo cuando es de la talla de Sergio Ramírez, un escritor admirado por un montón de personas tanto dentro como fuera del país. En el espacio de la conversación yo le comenté pues que era lo que a mí no me había gustado del documental, y fue un recurso que yo considero muy pegadón, pues cuando se apela como a la nicaragüanidad, que es justamente poner Nicaragua nicaragüita en una pieza. Pues con todo y mi criterio, don Iván me comentó cierta anécdota que creo que es valiosa que ustedes también la escuchen, y que obviamente nos pone como espectadores desde otra perspectiva. Se las dejo aquí para que la escuchen. Durante el estreno del Festival de Bilbao teníamos un público de nicaragüenses bastante grande en la sala. Tuvimos lleno completo y una buena parte eran nicaragüenses. Estamos hablando de nicaragüenses que trabajan en oficios básicos allá. La mayoría de ellos son cuidadores de ancianos o trabajan en oficios. Son gente que no tiene mucho acceso, digamos, a la cultura, no tiene mucho acceso a muchas cosas, y que pues están dedicados a construirse un futuro a base de lo que les permita conseguir para sobrevivir allá. Entonces, una de las grandes discusiones que tuvimos a lo largo de todo el proceso, Juan, Eric y yo, era que cómo podíamos hacer para que esta película pudiera tener un alcance mayor, que no se quedara a nivel de élites letradas, todo lo que ahí se decía. Y ese día fue muy interesante porque pudimos ver que la mayoría de esta gente, no solamente por la Nicaragua nicaragüita, que la Nicaragua nicaragüita los hizo llorar, igual que lo mencionabas en este momento, pero que lograron reconocerse en los paisajes de las isletas de Granada, en las imágenes de Masaya, en las imágenes de León, en las imágenes del norte, de la costa, etc. Y entonces la película provocó que la gente al final no aplaudiera, se pusiera de pie y cantara en el himno de Nicaragua. Debió haber sido un momento muy lindo para estas personas, y vale mucho poder entender cómo otros espectadores que no soy yo interpretan también una pieza. ¿Cuál es la secuencia con la que yo me quedo de esta película?
Esta tiene un poco que ver con la entrega del legado de Sergio Ramírez en La Bóveda. Y justamente don Sergio decidió conservar una pieza de Rubén Darío y una carta de Augusto Calderón Sandino. Yo sé que esto parece babosada, pero es súper significativo porque estas dos personas configuraron, ¿no?, el relato de Nación, y me pareció súper interesante, sobre todo porque ya he visto un par de performances y de creaciones que aluden, por ejemplo, el de Fredman Barahona, que justamente habla sobre si Darío y Sandino tuvieran un vástago, ¿cómo sería? Y me pareció muy interesante, pues, eso. Esta semana quiero recomendarle una película del cineasta chileno Sebastián Lelio. Capaz has escuchado hablar de él porque dirigió Una Mujer Fantástica, la primera película de Chile en ganar el Oscar a Mejor Película de Lengua No Inglesa en 2017. Pero no es esa la que te quiero recomendar, sino Disobedience, Desobediencia en español. Esta es una película del 2017, justo el proyecto siguiente luego del Oscar, y clase forma de hacerlo. Desgraciadamente esta película no sonó tanto como creo yo que debió haberlo hecho. Está basada en una novela homónima escrita por Naomi Alderman, pero está adaptada por Rebecca Lane-Kiewicz y el mismo Lelio, y está protagonizada por dos mujerones, Rachel Weisz, quien además es productora de la película, y Rachel McAdams, tremendas actrices que hacen dos papeles con unos registros increíbles. Alessandro Nivola completa este trío de protagonistas. La película trata sobre una fotógrafa judía que vive lejos de su familia, que es bien ortodoxa. Su papá era incluso un rabino, pero este murió. Y justamente Ronit, interpretado por Rachel Weisz, regresa a despedirse de su padre. Pero su familia pues no la ve tan bien por algo del pasado que realmente no puedo revelárselos por razones obvias. En esta atmósfera, Ronit se encuentra con Esty, que es McAdams, su mejor amiga de la infancia, que ahora está casada con David, el próximo rabino de la comunidad, que era como el aprendiz del papá de Ronit. Estos reencuentros pues van sacando a la luz sentimientos, rencores, acontecimientos que nos dejan ver un drama sentido y la idea de que puede que estemos en lugares por comodidad y obediencia cuando capaz no es lo que nuestro corazón quiere. Y yo sé que me estoy poniendo medio cursi con esta descripción, pero de ahí, así es la película. Yo creo que muy pocas películas me han hecho llorar con la utilización de música como esta lo hizo, y es justo por eso que quiero recomendársela. Las actuaciones, pese a que la historia, digamos, uno puede creer que sabe a dónde va, pues realmente son increíbles. Y sabiendo un poco la trayectoria de Lelio, que es capaz de rehacerse como con Gloria del 2013 y Gloria Bell del 2018, uno puede ver la madurez de un director al enfrentarse a este tipo de historia y con recursos actorales enormes como los tuvo en esta película. Sin lugar a dudas, Gloria Bell con Julianne Moore y John Turturro y esta película son muestras de que se le están abriendo grandes puertas a Lelio, y este un irrefutable must to watch antes de que este director sea catapultado al cielo, si no es que ya está en este lugar. Gracias de nuevo por escuchar este episodio, ojalá te haya gustado. Recordá lavarte las manos antes de ver una película con una cerveza al lado. Solo te pido que no salga a comprarla, mejor pedila para que llegue hasta tu casa. Aquí podría haber un anuncio, pero todavía no caen esas pautas. Un último anuncio, sí, un grupo de chavalos y chavalas están haciendo unos ciclos de cine virtual y estamos viendo cine asiático ahorita. Si querés juntarte y ver otro tipo de cine, mándame un DM y nos ponemos al habla. Te recuerdo que si querés apoyar a Bicha y Cine, puedes dejarme una buena reseña, ponernos 5 estrellas, suscribirte si podés o compartir en redes sociales. Ahora no solo puedes hacer una donación mensual desinteresada en Anchor, sino que también puedes meterte en nuestro Patreon y ser casi que el motor atrás de esto. www.patreon.com/bicha-y-cine. Ahí tenemos beneficios para vos. Bueno, hasta la otra semana. Chao.